Con este video tutorial comenzamos la serie dedicada a explicar el funcionamiento o la utilización del software Microsoft PowerPoint. Bien, el PowerPoint básicamente es un software que lo que intenta es simular las presentaciones con diapositivas, pero de una forma mecanizada, es decir, conseguimos mecanizar nuestras diapositivas en un ordenador sin la necesidad de tener que utilizar uno de los antiguos proyectores que se usaba hace tiempo. El icono de Microsoft PowerPoint 2010, que es la versión que vamos a utilizar nosotros ahora mismo, si le hacemos un doble clic, pues podemos comprobar que lo primero que aparece es un entorno dividido en dos columnas. A la izquierda tenemos lo que sería el clasificador de diapositivas, es decir, aquí aparecerán todas las diapositivas de nuestra presentación, y en el lado derecho aparece la diapositiva que esté seleccionada por defecto en el lado izquierdo. En este caso, como tenemos una, pues es la única que aparece. Cuando abrimos PowerPoint ya nos aparece con un documento en blanco nuevo y por defecto aparece una diapositiva donde se pueden agregar un título y un subtítulo, como podéis ver aquí en esta diapositiva, de tal forma que yo, si quiero modificar este texto y colocar el texto que yo necesito, pues hago un clic dentro del cuadro de texto que me señalan y le puedo decir mi primera diapositiva. ¿De acuerdo? Aquí aparece en un segundo, en el nivel inferior aparece para agregar un subtítulo, que podría colocar otro texto, como pudiese ser por ejemplo en PowerPoint. Vamos a ponerlo en mayúscula, que estará mejor. PowerPoint. Bien, con esto ya he colocado mis dos textos. Estos objetos, donde se coloca el texto, donde se colocan imágenes, cuando yo hago un clic sobre ellos y me voy, un clic con el botón izquierdo y me voy al borde, arrastrando con el botón izquierdo yo puedo colocarlos en cualquier parte de mi diapositiva, de forma que puedo también, por ejemplo, pues cambiarles el color, ¿de acuerdo? Cambiarles el tamaño, cambiarles la fuente, y en general podría hacer, como podéis ver, podría hacer cualquier operación de las que se hace en un procesador de texto normal, pues podría realizarla, ¿de acuerdo? Podría realizarla en estas diapositivas. Bien, el siguiente paso importante sería, una vez que he hecho mi primera diapositiva, lo normal es que una presentación tenga múltiples diapositivas. ¿Cómo se añade una diapositiva nueva? Pues existen varias formas. La más sencilla es colocarme por debajo de la primera diapositiva, aquí en el clasificador, presionar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción nueva diapositiva. Cuando presiono esta opción me aparece una nueva diapositiva. Como podéis ver, me permite aquí colocar un título y aquí me da la posibilidad de agregar un texto o de insertar distintos tipos de objetos. Por ejemplo, vamos a poner como título mi segunda diapositiva. Y luego aquí en la parte inferior, aquí tenemos, podríamos agregar un texto o podríamos elegir uno de estos objetos. Vamos a insertar, por ejemplo, una tabla. Para insertar una tabla, selecciono el objeto tabla, presiono, me pregunta en esta ventana cuántas columnas y cuántas filas quiero. Le voy a decir que quiero tres columnas y 3 filas. Le digo aceptar y me inserta, como podéis ver, una tabla de 3×3, donde yo puedo escribir en las cabeceras o en la parte inferior, ¿de acuerdo? Yo puedo realizar las operaciones que quiera sobre esa tabla. Una vez que tengo introducidos los datos que yo quiero en mi tabla, pues ahora esta tabla, evidentemente, si hago un clic con el botón izquierdo en el borde, la puedo mover, colocarla donde yo quiera. Puedo cambiarle el estilo, es decir, si la tengo seleccionada, puedo cambiar el estilo y elegir otro estilo dentro de la galería, por ejemplo este, como podéis ver, o puedo incluso dimensionarla. Si me vengo a los bordes, aparece el puntero de doble flecha, como podéis ver ahí, hago un clic, arrastro y puedo modificar esta tabla. ¿Qué ocurre cuando lo que deseo es insertar una diapositiva pero que no responde a los esquemas que él me ofrece por defecto? Bien, en ese caso existen varias posibilidades. Si yo me coloco en el clasificador de diapositivas, veis que aparece aquí un control de nueva diapositiva, que sería similar a este que tenemos aquí, nueva diapositiva, pero en este caso lo que me permite el control, pinchando aquí, es elegir
otra serie de formatos de diapositiva. Por ejemplo, supongamos que quiero colocar un título con 2 fotografías, pues en ese caso podría elegir, por ejemplo, este elemento que es comparación. Hago un clic y aquí me aparece, como podéis ver, para agregar el título voy a poner tercera diapositiva. Y luego aquí puedo elegir un texto, elegir otro texto y colocar objetos. Por ejemplo, vamos a colocar una imagen. Veis que entre los controles que aparecen hemos utilizado antes la tabla, vamos a usar ahora la imagen. Yo hago un clic con el botón izquierdo aquí, me voy a ir a mi galería de fotos y voy a insertar, por ejemplo, el Coliseo Romano. Le digo insertar y ya aparece esa imagen aquí, ¿de acuerdo? Aquí la podéis ver. Lo mismo que tengo esta imagen, voy a insertar al lado derecho otra imagen, hago un clic y voy a insertar, por ejemplo, el Partenón. Ya tengo los dos objetos insertados. Bien, ahora podría colocarle un título a esas fotografías. Si hago un clic aquí, puedo colocar Coliseo y aquí hago un clic, el Partenón. Bien, ahora bajo abajo y una vez que tengo esto aquí, le voy a dar a centrado. Como podéis ver, selecciono cualquiera de los cuadros, los puedo seleccionar, hago un clic y si pulso centrado, pues se coloca en centrado. Bien, ya tendría mi tercera diapositiva. Una vez que yo he diseñado todas las diapositivas que yo quiero en mi presentación, la cuestión que surge es cómo puedo yo utilizarlas en una exposición, porque ahora mismo estamos en trabajo edición, ¿de acuerdo? Estamos modificando nuestras diapositivas y ahora llegamos a la última diapositiva y la hemos diseñado. ¿Cómo puedo yo poner en marcha mi presentación? Pues existen varias formas. La primera consistiría simplemente en colocarse en la primera diapositiva. Nos colocamos en la primera diapositiva y le damos al control de presentación con diapositivas, que lo tenemos aquí abajo en el área del zoom, parte inferior derecha. Hago un clic y como podéis ver aparece la diapositiva en grande. Bien, esta diapositiva se puede avanzar con ella bien utilizando el ratón haciendo clic con el botón izquierdo, o también se pueden utilizar las flechas del teclado, es decir, si le doy a la flecha derecha, cada vez que le doy a la flecha derecha avanza una diapositiva o a la diapositiva siguiente. Si le doy a la flecha izquierda, lo que consigue es volver a las diapositivas, de tal forma que flecha derecha o izquierda, o también la combinación arriba o abajo, nos va a permitir movernos por las diapositivas en sentido ascendente o descendente. Cuando llego a la última diapositiva y presiono la flecha, aparece el cartel de fin de la presentación y evidentemente acaba nuestra presentación. Bien, esto es en cuanto a la visualización de la presentación en un ordenador. Ahora, lo importante, ¿cómo guardar esta presentación? Existen básicamente dos formatos de PowerPoint para guardar la presentación. Uno es el formato PPTX y el otro es el formato PPSX. Bien, el PPTX, que es el que vamos a utilizar ahora, le voy a decir archivo, guardar como, es el que aparece por defecto. Como podéis ver aquí aparece mi primera diapositiva PPTX. Bien, en este caso yo le voy a poner mi primera presentación, porque esto ya no es una diapositiva. Ha tomado el nombre de mi primera diapositiva por el título que le di a la primera diapositiva, y voy a poner aquí mi primera presentación. Como estábamos diciendo, el PPTX lo que me va a guardar es la presentación en este formato, tal y como yo la tengo aquí, ¿de acuerdo? Tal y como yo la estoy visualizando en PowerPoint. Yo le voy a decir guardar y se guarda sin ningún problema. Ahora vamos a guardar en el otro formato, archivo, guardar como, y en este caso le vamos a dar aquí en el tipo, vamos a seleccionar el formato PPSX, ¿de acuerdo? Y el PPSX lo voy a guardar aquí igualmente en documentos para tenerlo junto a la otra. Le voy a dar a guardar y se guarda perfectamente. Vamos a ver la diferencia entre las dos presentaciones. Yo voy a cerrar mi PowerPoint aquí, parte superior derecha, hago un clic con el botón izquierdo en la X y se cierra. Y ahora me voy a ir a los documentos o a la carpeta de mis documentos. Aquí lo tengo en mi usuario curso. Aquí tengo documentos y como podéis ver tengo dos presentaciones. Mi primera presentación PPTX y mi primera presentación PPSX. Bien, si yo abro PPTX, que es esta, fijaros que el icono aparece con una P de PowerPoint,
en naranja, sobre fondo naranja. Si yo le hago un doble clic, lo que me abre es la presentación en modo edición. Podéis ver, y yo podría cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, quiero cambiar este título y quiero cambiarle la fuente, pues hago un clic en el cuadro con el botón izquierdo en su borde y le digo que quiero cambiar la fuente o que quiero cambiar el color o lo que yo necesite. Bien, si ahora cierro la presentación, me preguntará si deseo guardar. Yo le digo que quiero guardar y se guardarán mis cambios. Mientras que la presentación en PPSX, si yo le hago un doble clic, lo que permite es abrir la presentación directamente en modo exposición. ¿Qué significa esto? Pues que normalmente un orador, cuando va a utilizar una presentación, debería llevarla siempre en este formato, en el PPSX. ¿Para qué? Pues para que en cuanto la lance aparezca su primera diapositiva y no tenga que estar abriendo el PowerPoint y luego dándole al modo presentación para visualizarla. Es un mecanismo más seguro, funciona exactamente igual que el otro sistema, es decir, cuando yo le voy dando flecha adelante, flecha atrás, se va moviendo secuencialmente y cuando llego al final de mi presentación, pues aparecerá el fin de la presentación, pero en este caso cuando acaba la presentación no vuelve al modo edición, sino directamente se cierra. Con esto se evitan accidentes, pues de que una persona que esté usando una presentación no la tenga o la esté usando en modo edición, digamos, por decirlo de alguna forma, y accidentalmente pues se pueda borrar alguna diapositiva o hacer algún cambio que no sea deseado. Bien, con esto hemos visto de una forma rápida y sencilla los primeros pasos en PowerPoint para crear diapositivas. En los sucesivos tutoriales explicaremos, pues bueno, cómo dar un aspecto más, digamos, profesional a nuestras presentaciones e introducir una serie de contenidos como pueden ser vídeo, multimedia, audio, objetos, animaciones, etcétera.